Listo, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Germán Medina, soy ya pronto interno de la Universidad del Rosario. El día de hoy les voy a hablar de cardiopatías congénitas con obstrucción de flujo, dando continuidad al ciclo de cardiopatías que venimos trabajando en el grupo. Entonces, el orden del día para hoy va a ser este que tengo acá consignado: estenosis pulmonar, estenosis aórtica, coartación de la aorta y finalmente interrupción del arco aórtico. Al hablarles de estenosis pulmonar, también vamos a hablar un poco de atresia pulmonar con septum ventricular intacto. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos con la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar es, digamos que, una malformación muy frecuente, compromete aproximadamente 8 al 10% de todos los defectos del corazón. Y la última que les mencioné, aquella que se encuentra con septum interventricular intacto, es muy frecuente. Hasta 1 en cada 2.000 nacidos vivos puede encontrarse en algunas series de casos. Se asocia a efectos también del septum atrial y en muchos casos a transposición de grandes arterias. Ya el doctor Beltrán en su charla nos habló del síndrome de Noonan como una de estas entidades que presenta una constelación de síntomas y de malformaciones, incluidas estas de transposición de grandes arterias y valvulopatías congénitas. Asimismo, esta valvulopatía, esta enfermedad se predispone muchas veces a arritmias supraventriculares y en algunos casos endocarditis del lado derecho. Bien, aquí encontramos la anatomía normal. Recordar que la válvula pulmonar y la aórtica, que van a ser de las cuales hablaremos el día de hoy, se caracterizan por tener 3 válvulas. La pulmonar es una válvula trivalva, pero bicomisural, a diferencia de la aórtica, que suele ser tricomisural. Ya hablaremos un poco más en detalle de la aórtica y sus malformaciones conforme avancemos en la charla. Bien, las generalidades de la estenosis pulmonar, pues por supuesto que le presentan al ventrículo derecho una obstrucción de su tracto de salida, que va a ser muy importante, pues genera un aumento de la presión y por lo mismo una hipertrofia ventricular. Esto es importante porque el ventrículo derecho, recordemos que por más de que en el recién nacido tenga un trabajo mayor que el izquierdo, como lo revisamos en charlas pasadas, no está diseñado, digamos, anatómicamente para soportar altas presiones y altas cargas de trabajo. Recordemos que trabaja, digamos, de una manera similar a la de un fuelle, a diferencia de la del ventrículo izquierdo, que es una forma conal. Usualmente es una enfermedad asintomática, la estenosis pulmonar, pero puede tener síntomas de falla cardíaca que predominantemente se caracterizarán por disnea y edema de miembros inferiores, pues desde el lado derecho donde tenemos el problema de bomba. Y finalmente el ecocardiograma, vale recordar, es la herramienta diagnóstica de preferencia. Esta entidad es muy escueta en el tratamiento. Básicamente consta de angioplastia por balón. No requieren mayor manejo. Sin embargo, como les dije, suele presentarse con otros defectos cardíacos, por lo que en algunos casos se va a requerir recurrir al manejo quirúrgico, al manejo abierto, más allá del mínimamente invasivo. Ahora bien, no es infrecuente encontrarnos con reestenosis, cifras del 20%, 25%, depende de donde uno lo busque. Las series más grandes alcanzan 18 a 20. Y esto es importante: hasta un 80% de los pacientes, posterior a esta angioplastia que les menciono, sufren de insuficiencia pulmonar. Es una cifra altísima. Sin embargo, es clínicamente despreciable. La insuficiencia pulmonar no suele presentarse clínicamente, a no ser de que sea severa y comprometa el llenado cameral ventricular. Esto, por supuesto, hablando de la estenosis pulmonar aislada. Ya vamos a hablar un poquito más de aquella que se acompaña de otras defectos, como es la que viene a continuación, que es la atresia pulmonar con septum interventricular intacto. Esta enfermedad, digamos que se asocia a un espectro del ventrículo único o de la hipoplasia del ventrículo derecho. Hay múltiples síndromes descritos, no hay una clasificación completamente homogénea, puesto que las variabilidades anatómicas descritas son altísimas.
y, por supuesto, se acompañan, como ya hemos visto en charlas previas, de defectos del septum interventricular, como ya lo hemos hablado en la tetralogía de Fallot y otras entidades particularmente complejas. El día de hoy vamos a centrarnos exclusivamente en aquellas atresias pulmonares que cuentan con un septum interventricular intacto, puesto que la charla se extendería demasiado en caso de no ser así. Esta es una gráfica muy ilustrativa. En el lado izquierdo vemos un corazón completamente normal, al lado derecho se evidencia una válvula pulmonar atrésica y un ventrículo derecho hipoplásico. Esta va a ser una cardiopatía frecuente. Vamos a hablar un poquito de las generalidades. En estos pacientes vamos a tener que identificar tempranamente la dominancia coronaria, puesto que es un defecto que no es muy complejo en su anatomía, fisiológicamente resulta o puede resultar catastrófico en muchos de los casos si no es diagnosticado y tratado de manera temprana y oportuna. Ya voy a hablarles un poco más de por qué la dominancia coronaria es tan importante. Y un hallazgo que es muy frecuente encontrar en estos pacientes son las fístulas coronarias que derivan al ventrículo derecho. Ya cuando entremos en las consideraciones anestésicas de estos pacientes y en los tipos de manejo que encontramos en ellos, vamos a ver por qué resulta tan importante tener esto en cuenta. Por lo anterior, casi todos, virtualmente todos los pacientes con esta enfermedad, con estas malformaciones, son llevados a un cateterismo cardíaco para dilucidar así su dominancia cardíaca. Y adicional a ello, el ecocardiograma transtorácico es fundamental, puesto que, como ya veremos en la intervención, en los tipos de intervenciones quirúrgicas, la planeación de cuál va a ser la intervención a realizarse es fundamental tener previo a ella una valoración de la masa ventricular derecha y de la indemnidad de la válvula tricúspide. Por lo anterior, estos dos ítems, todo paciente que va a ser llevado a una corrección de atresia pulmonar con septum interventricular intacto debería contar o debe contar con cateterismo cardíaco y un ecocardiograma previo al procedimiento. Por supuesto, esto dependerá del sitio donde se encuentre el paciente. Por supuesto que si es de alta complejidad del centro donde se vaya a realizar, el equipo cardiovascular realizará en conjunto esta planeación y manejo previo. Ahora bien, ¿por qué resulta importante recordar cómo se distribuye la dominancia cardíaca? El 85% de las personas, de los nacidos vivos, de nosotros, tendremos una dominancia coronaria derecha. Es decir, que el gran vaso posterior va a estar dado por la coronaria derecha, la posterior descendente. El 8% va a tener una dominancia exclusivamente izquierda y el 7% restante, para concluir el 100, va a ser codominante, en la cual tanto la coronaria derecha como la izquierda van a brindar ramas que confluyen en la posterior descendente para dar la dominancia coronaria. Ahora, por esto es muy favor, importante. por favor. No, Germancitos, para que cierren los micrófonos, que se escuchó con interferencia. Claro que sí, yo le ayudo. Listos. Bien. Ahora, viendo las repercusiones que pueden tener estos pacientes, dada su obstrucción al flujo sanguíneo pulmonar, dado que la bomba derecha es la que va a estar netamente afectada, vamos a tener unos pilares del manejo quirúrgico. ¿Qué vamos a buscar con estas intervenciones a la hora de tratar a estos pacientes? El primer punto y muy importante, por supuesto, proveer un flujo pulmonar adecuado. ¿Cuál va a ser la definición de un flujo pulmonar adecuado? El cual pueda dejar de depender del ductus arterioso. Esto es muy importante. Ahora, número 2, remover la obstrucción al flujo derecho, generando una secuencia o un flujo lineal de la siguiente manera. Atrio derecho, pasando por la válvula tricúspide, que desemboca el ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar. Esas son las siglas que encuentran en pantalla. Muy importante. Tercer punto, y esto es la razón a la cual he hecho tanto énfasis en la dominancia coronaria. Los pacientes con dominancia coronaria derecha, es decir, la mayoría, no podrán tener una descompresión del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque recuerden que les mencioné que estos pacientes suelen sufrir de fístulas
de las coronarias a la desembocadura propia del ventrículo derecho, al miocardio, al infundíbulo. Y por tanto, la isquemia endocárdica por robo coronario al descomprimir el flujo es muy alto el riesgo y por tanto está absolutamente contraindicado. Y un último punto que puede ser importante en aquellos pacientes en quienes sí se valore plausible la posibilidad de hacer un reparo completo, es disminuir la cantidad de cirugías o de tiempos quirúrgicos en los cuales se va a realizar el tratamiento, puesto que, como vamos a ver, muchas veces se requieren de múltiples intervenciones en función de su desarrollo del ventrículo derecho. Entonces vamos a ver la clasificación de, bueno, primero los algoritmos de cómo tratar a estos pacientes con una hipoplasia del ventrículo derecho, septum interventricular indemne y atresia de la válvula pulmonar. Lo primero que debemos valorar es sin duda la dominancia coronaria, que ya les había mencionado, y el grado de hipoplasia del ventrículo derecho. Si tenemos una dominancia coronaria exclusivamente derecha, el paciente solo va a tener la opción de llevarse un procedimiento de Fontan, que es una paliación univentricular, o a ser trasplantado. Esas son las únicas opciones en el paciente con dominancia coronaria derecha. Ahora, en el paciente que no tiene dominancia derecha, es decir, en la minoría, recuerden que solo el 15% tiene una dominancia no derecha, llámese izquierda o codominancia. En estos pacientes el segundo ítem a valorar va a ser, pues primero, la descompresión del flujo del ventrículo derecho y la desobstrucción del flujo. Y segundo, la hipoplasia, el grado de hipoplasia. Si existe una masa ventricular, por lo que les mencioné la importancia del ecocardiograma previo, si existe una masa ventricular derecha lo suficientemente adecuada, podremos hablar de que el paciente es apto para llevarse a una circulación biventricular. En caso de que el ventrículo derecho sea muy hipoplásico y su masa no sea ni adaptable ni lo suficientemente óptima para llevarse a una circulación biventricular, debe llevarse a una modificación parcial o una paliación de lo que llamaremos ventrículo y medio o ventrículo y un cuarto. De esto les hablaré en la siguiente diapositiva, donde tal vez queda un poco más claro el algoritmo. Aquel paciente con atresia pulmonar y su indemnidad del septum debe ser valorado por la dominancia coronaria, ya lo sabemos. Siguiente ítem a valorar va a ser la masa ventricular derecha. A la izquierda, del lado izquierdo de la gráfica es donde lo pueden evidenciar. En los que son prácticamente normales o la hipoplasia es valorable, reparable, se hace un reparo biventricular, una circulación biventricular. En aquellos pacientes con hipoplasia moderada, hacemos lo que ya les explicaré más en detalle, que es el reparo de ventrículo y medio o ventrículo y un cuarto. Y en el hipoplásico severo, hacemos prácticamente lo mismo que aquel paciente que tiene una dominancia coronaria derecha. Y es básicamente una paliación univentricular, un Fontan. Ahora, para consignar toda esta información que les he estado recitando y tal vez no queda muy clara, les hice una tabla en la cual es muy sencillo entender los principios del paciente con atresia pulmonar y un septum intacto. De antemano, si tienen dominancia coronaria derecha, pueden verlo en la gráfica a su mano derecha, se va a hacer una paliación univentricular justamente por el riesgo de isquemia subendocárdica y porque va a ser imposible que ese paciente llegue a tener una circulación biventricular. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de, primero, un Blalock Taussig para mantener el flujo pulmonar a partir del flujo sistémico. Luego va a ser llevado a un Glenn bidireccional y finalmente un Fontan. El Glenn es un punto intermedio mientras esperamos que el paciente y su circulación madure un poco. Ahora bien, recientemente se han intentado en una serie de casos muy novedosas hacer stents del ductus arterioso para no llevar a ese paciente a tantos procedimientos que, por supuesto, que conllevan una morbilidad y una mortalidad alta. En ese orden de ideas, hacer un stent al ductus arterioso mantiene el sustrato anatómico
propio del paciente, manteniendo el flujo pulmonar, que es justamente lo que está disminuido en estos pacientes. Eso es muy importante. Y ahora, el grueso de los pacientes, que son los que no tienen, los que requieren un manejo diferente, está el severamente hipoplásico, el moderadamente hipoplásico y el levemente hipoplásico. En los tres hay un denominador común y es la descompresión de la absorción del tracto de salida. Esto lo podemos hacer con la ligadura del ductus arterioso y con una valvulotomía transanular de la válvula pulmonar. Esto siempre va a ser un paso, digamos, indispensable, que no puede modificarse en el manejo de estos pacientes. Ahora bien, en los pacientes que tienen un ventrículo derecho levemente hipoplásico o normal, que tiene viabilidad de un reparo biventricular, se descomprime el ventrículo derecho y se puede hacer una fenestración del atrio derecho al atrio izquierdo con el fin de dejar una válvula unidireccional, que lo que va a permitir es que no exista una ampliación de la presión, no se genere una dilatación de la cavidad del atrio derecho, puesto que evidentemente va a haber regurgitación en un sustrato anatómico que no es el ideal. En su defecto, y esto también se puede aplicar en el paciente con ventrículo derecho moderadamente hipoplásico, tenemos el reparo de un ventrículo y medio. Así está escrito en la literatura y consta de generar un Glenn bidireccional, esto es muy importante, y hacer una fenestración del atrio derecho al atrio izquierdo. Esto con el fin de disminuir las presiones de la cavidad derecha, pero permitiéndole así a la cavidad derecha crecer, a ese ventrículo derecho adaptarse y en la medida de lo posible a estos pacientes con una hipoplasia moderada, en un futuro llevarlos a una circulación biventricular. Esto por supuesto depende de muchos factores, de la masa del ventrículo derecho, de la válvula tricúspide y su funcionalidad y de la válvula pulmonar, qué tan afectada y atrésica esté. Adicional a eso, recuerden que las fístulas coronarias en estos pacientes pueden representar un riesgo muy alto. Y finalmente, los pacientes que tienen un ventrículo derecho severamente hipoplásico son aquellos pacientes que van a ser llevados o a una paliación univentricular, como aquellos de dominancia coronaria derecha, en la cual vamos a constar de un Glenn bidireccional, que esto ya es, bueno, vale la pena repetir que el Glenn bidireccional consta de la derivación cava superior a la pulmonar, y posteriormente un Fontan, que es la derivación cavo pulmonar total, por supuesto con sus modificaciones que pueden ser o no llevadas a cabo. Y en el paciente hipoplásico, la otra opción, diferente a la paliación univentricular que ya discutimos, es el reparo de un ventrículo y un cuarto. Esto es en el paciente que tiene una masa ventricular limítrofe entre completamente hipoplásico y moderadamente hipoplásico. En ellos lo que se hace es un Glenn bidireccional, ya lo mencionamos, y una ventana atriopulmonar. En este procedimiento, lo que se hace es seccionar el techo del atrio derecho y se hace una ventana con la arteria pulmonar o la arteria bronquial fuente derecha, y así generaríamos dos comunicaciones. La cavo pulmonar del Glenn bidireccional y la atriopulmonar, una doble llegada tanto del sistema de la circulación sistémica como la venosa a la circulación pulmonar. Y la fenestración del atrio derecho al atrio izquierdo tiene un asterisco, es plausible en algunos pacientes, pero se hace en función de la presión de la cámara derecha, de las cámaras derechas. Si hay una presión muy alta y una dilatación de las cavidades, la fenestración puede ser muy buena. Si el paciente responde bien a las primeras dos intervenciones, podemos obviar y prescindir de esta fenestración, que por supuesto le va a generar más morbilidad y más alteraciones a la hemodinamia y circulación de este paciente. Ahora bien, lo más importante de tener en cuenta cuando manejamos a estos pacientes desde el punto de vista anestésico. Como estos son pacientes que tienen un flujo pulmonar completamente disminuido desde sus cámaras derechas, el ductus va a ser justamente lo que les permita tener flujo pulmonar. En estos casos la prostaglandina es un gran aliado y es justamente el manejo que se indica en el pre, intra y en el postoperatorio no, pero en el intra es fundamental previo a la salida de bomba. Ahora, el riesgo de isquemia del ventrículo derecho, como les mencioné, es altísimo. Por lo tanto, hay que mantener una volemia considerable sin
expandir mucho el compartimento intravascular, puesto que el ventrículo derecho, por las consideraciones anatómicas que ya mencioné, tiende a fallar. Y esto sería aún peor para el flujo pulmonar, que en estos pacientes de antemano está disminuido y en dependencia del ductus. Asimismo, disminuir la depresión miocárdica y mantener presiones arteriales diastólicas en rangos normales o ligeramente altos para mantener la perfusión coronaria. Asimismo, disminuir en la medida de lo posible las presiones de ventilación mecánica que reduzcan así las cargas y el trabajo ventricular, ayudarnos y tomar mano de los inotrópicos y vasodilatadores, respectivamente, dobutamina y milrinones, son los que la mayoría de grupos quirúrgicos están utilizando actualmente. Y en el periodo temprano, después de la salida del bypass, el oxígeno nítrico puede ser una gran ayuda en estos pacientes que hagan una falla derecha aguda, puesto que, como les mencioné, el lecho vascular pulmonar va a estar subdesarrollado por ausencia de flujo y el oxígeno nítrico puede ser un recurso que saque a estos pacientes de esa falla cardíaca derecha post, eh, postquirúrgica. Ahora bien, se ha visto que la extubación temprana mejora el flujo sanguíneo pulmonar, por lo que puede ser también uno de los objetivos en el posoperatorio. Esto se ha visto que es por la presión negativa que se hace entre la pleura y la pared torácica propia de los músculos de la inspiración. También se ha demostrado con menor fuerza de la evidencia que poner a los pacientes siempre a 30 grados puede ser un aliado para disminuir para aumentar el flujo pulmonar y por tanto disminuir la falla cardíaca derecha. Bien, eso era lo más importante de las enfermedades congénitas que bloquean el flujo del lado derecho, como es la estenosis pulmonar aislada y la atresia pulmonar con septum intacto. Vamos ahora a hablar de 3 patologías principalmente. Germán, perdóname. Sí, señor. Como es tan diferente la fisiología de lo que vas a hablar a continuación con respecto de lo que has hablado y realmente te felicito porque están muy claros los conceptos, yo quisiera que hiciéramos un alto acá y escuchar las preguntas del auditorio, que les haya quedado muy claro, cualquier duda, porque realmente vamos a voltear la moneda completamente y va a ser otra patología. Entonces, me gustaría que si hay dudas, si hay preguntas, de una vez queden claras. Claro que sí, doctor. Entonces queda abierto a quien quiera preguntar. Me parece muy interesante la parte que hablaste de la circulación coronaria. A veces se nos olvida y nos vamos solamente con ecocardiograma y nos llevamos sorpresas. Muy buena la explicación de cuándo podemos hacer un reparo biventricular a cuándo podemos hacer un reparo univentricular. Y pues quedamos abiertos a las preguntas. Realmente no es fácil entender, pero aprovechen este momento para hacer las preguntas. Adelante. Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Con qué frecuencia, con qué tanta frecuencia se hacen las ventanas atriopulmonares? Yo nunca las he visto realmente. No sé si sea frecuente. Pues para mí son tan infrecuentes que no he visto la primera. Quien está hablando no se escucha, no se escucha. Doctor Duque, no se le escucha muy bien. Andrés, parece que hablaras desde Málaga. Durante la Andrés, no se te escuchó nada, parece que fuera desde Málaga. Creo que se desconectó, doctor. Creo que tenía problemas de internet.
Voy a escribirle a Andrés a ver. ¿Alguien más? Muy claro, yo creo que Germán dejó muy claro cuándo podemos ir a un reparo biventricular, a cuándo podemos ir a un reparo univentricular. Un reparo univentricular es una condena para el paciente y para la familia. Es terrible vivir con eso, pero pues es la única forma de que puedan vivir. Y lograr el reparo biventricular, pues obviamente es muchísimo mejor. Bueno, Germán, si quieres Buenas seguir. noches. Sí, Doctor Rincón, ¿cómo está? Doctor Germán, también quería hacer una pregunta sencilla, ¿qué tanto de sobrevida hay cuando se generan estas cirugías, digámoslo, paliativas? ¿Cuánto tiempo ganan o puede ganar un paciente con este tipo de procedimientos? Carlos, la pregunta sería, ¿qué tipo de procedimientos? ¿Biventricular o univentricular? Biventricular. No, biventricular es mucho mayor, casi pueden llegar 60, 70 años. Univentricular la cosa se complica y está entre 40, 45 años, siempre y cuando les vaya bien. Y desafortunadamente, pues es una vida de mucho tiempo en los hospitales, muchas medicaciones, muchos tratamientos. Si logran acceder después de que se les complique el reparo univentricular, el trasplante se puede prolongar un poco más. Pero el trasplante también es una enfermedad. Ok, muchas gracias, doctor. La verdad pensé que era menos tiempo, pero bueno, es un tiempo considerable, obviamente, mientras me imagino yo que en una lista de espera, ¿no? Ya te llegarán pacientes para una que otra cirugía ahí con los reparos que hemos hecho. Ok, alista el teléfono que lo llamaré. Muchas gracias, doctor. Bueno, claro. Adelante, Germán. Doctor, muchas gracias. Y a propósito de esa pregunta, yo le quería hacer una muy similar, y es, esos pacientes que son llevados a un procedimiento univentricular como un Fontan, ¿se ha visto, porque al respecto no encontré alguna diferencia en la sobrevida si viven en Bogotá, que es una altura ostensible, versus si viven en la costa o en una altura más estándar? Seguramente nunca vas a encontrar una publicación porque lograr que el Fontán, incluso que el Glen sobreviva en Bogotá es difícil, es complicado. O sea, inclusive manejar ventrículo único en Bogotá es muy difícil, muy complicado. En cambio, cuando tú lo haces a nivel del mar o a unas alturas más bajas, prácticamente van solitos. A mí me llamaba la atención hace muchos años, y muchos son hartos, cuando el grupo de Cali presentaba su experiencia de Fontán. Yo decía, pero Dios mío, ¿por qué les va tan bien? Y la respuesta es esa, es la altura. Entonces, sí, lo primero que hay que hacer con este tipo de patologías, si lo reparas en Bogotá, es mandarlo lo más bajo a nivel de la altura sobre el nivel del mar. Es totalmente diferente los derrames pleurales, la oxigenación, la clase funcional para el paciente es muy diferente. Y todos los trabajos son hechos a alturas bajas, somos poquitos los que nos ponemos a sufrir en alturas altas. Claro, doctor. Listo, Interesante. sí, continúe, gracias. Bien. Hola, Vamos yo sí. tengo una pregunta, solo que ahorita tenía como problemas con el internet, no sé si se habló algo al respecto. En esos pacientes que usted habla de la posibilidad pues, de robo coronario, ¿eso puede suceder durante la cirugía, dependiendo de los fármacos que uno utilice con el paciente? ¿O es un fenómeno simplemente cuando usted hace la descompresión pues, de la cavidad como tal? ¿Qué opina, Germán? Sí, de hecho sí puede ocurrir
en el intraoperatorio. Puede ocurrir en el intraoperatorio y por eso es fundamental tener en cuenta esos pilares. Ellos en los artículos hablan mucho de las presiones de llenado, de mantenerle una precarga al ventrículo para que el flujo anterógrado y retrógrado, porque esas fístulas tienen un flujo retrógrado, sea lo suficientemente adecuado para perfundir el miocardio. En ese orden de ideas, tener una precarga adecuada en ese ventrículo derecho para hacer el flujo retrógrado y mantener las presiones diastólicas va a ser fundamental, porque sí, en efecto pueden hacer como complicaciones en el intraoperatorio, robo coronario e isquemia, principalmente subendocárdica. Perfecto, perfecto, eso es. Vale, muchísimas gracias. Esos se llaman sinusoides, esa comunicación entre la circulación venosa y la circulación arterial coronaria es muy complicada de manejar y realmente uno se ve en problemas. Sí, señor. Una pregunta, buenas noches para todos. Una duda de pronto, el rol o utilidad del esmolol en el posoperatorio de estas patologías. Leí algo que cuando son hiperdinámicos los ventrículos podría ser de alguna utilidad. Pues sin duda, Cristiano, es muy útil. Sin embargo, no siempre lo tienes a disposición, pero el esmolol es un medicamento muy útil para este tipo de patologías, especialmente cuando la contracción es dinámica. Sí, de acuerdo, gracias. Sí, de hecho, hay algunos estudios que hablan de que puede servir el uso de beta bloqueadores en el posoperatorio, dado que algunos pacientes con una masa ventricular derecha muy escasa tienden a hacer lo que usted dice, doctor. Ese movimiento hiperdinámico paradójico del ventrículo izquierdo que genera un strain alterado, y los beta bloqueadores en efecto pueden surtir un efecto benéfico. Bueno, ahora sí, entrando un poquito a las cavidades izquierdas, a la estenosis aórtica. La estenosis aislada ocurre en 2 por cada 10.000 nacidos vivos. Fíjense que no es tan frecuente como la estenosis pulmonar aislada, un dato que resulta que tal vez no se lo esperaban. Se encuentran hasta en un 5% del total de pacientes, al sumarse a otras cardiopatías concomitantes, otros defectos que pueden incluir defectos atriales de la comunicación intraatrial o interventricular. Es mucho más frecuente en hombres que mujeres. Los estudios hablan de una razón de 3-1 o hasta de 4-1, dependiendo en qué geografía nos encontremos. Y nuevamente tiene en numerosas ocasiones una presentación sindromática en síndromes de Hunter, Hurler y Turner. Respectivamente son 2 mucopolisacaridosis, pacientes muy complicados de manejar por su vía aérea, porque tienen alteraciones del depósito, como lo son Hunter y Hurler, deficiencias enzimáticas de enzimas lisosomales, y Turner, la única monosomía compatible con la vía, el síndrome XO. Ahora, el área normal, esto es muy importante, ya lo vamos a hablar más, de la válvula aórtica suele ser de 2 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado de superficie corporal. El desarrollo fetal de esta válvula se da en la semana 5 aproximadamente. Consta de un aparato valvular, ya lo mencionamos, trivalva, coronariana derecha e izquierda y la no coronariana. Y a este dato es muy importante, me imagino que el doctor Rincón nos puede hablar de qué tan frecuente se ve en la clínica, pero la válvula aórtica bicúspide suele ser la cardiopatía congénita valvular más frecuente para dar cuenta de esta estenosis aórtica. Hablan de entre 0.5 a 2% de prevalencia general, entonces es una alteración anatómica frecuente. 2 de cada 100 personas la tendrán, así estén asintomáticas. Nuevamente para recordarles. Y ahora bien, entrando un poquito en las generalidades de la fisiopatología y de las alteraciones del flujo, va a haber, por supuesto, una disminución que es directamente proporcional al área de la válvula. Entre menor sea el área, mayor va a ser la obstrucción, y por tanto, entre menor sea el área y menor el flujo, va a existir una mayor dependencia del ductus.
Esta, fíjense que es otra cardiopatía ductus dependiente. La mayoría de pacientes viven asintomáticos, puesto que suelen ser casos leves a moderados en el escenario más fatídico, y presentan síntomas entre la cuarta y sexta década de la vida. Ya cuando son adultos es que llegan a consulta. Sin embargo, hay pacientes que pueden presentarse como una estenosis aórtica severa. ¿Cómo se presenta una estenosis aórtica severa? Como un shock cardiogénico en el neonato o en las primeras semanas de vida que genera un colapso cardiovascular. En estos pacientes en quienes presentan de esta manera tan dramática, la prostaglandina resulta un pilar del tratamiento para mantener el flujo y estabilizar a estos pacientes y llevarlos a un tratamiento cuanto antes. Aquí tomo una gráfica del estudio Partner del New England Journal, en el cual evidenciamos cómo se hace la aortoplastia por balón. Esto de una manera retrógrada. Ya voy a hablar un poquito de cuándo preferimos utilizar una u otra, puesto que los reparos abiertos suelen estar indicados. Así, en muchos de estos casos, empecemos a ver que está siendo más utilizado el abordaje mínimamente invasivo. Ahora bien, para identificar qué pacientes se van a beneficiar de una intervención abierta, existe un score que ha sido ya validado en ciertos centros, que se llama el score de Rhodes, el cual utiliza los siguientes parámetros: un área de superficie corporal, diámetro de la raíz aórtica, eje largo del corazón, el long axis en el ecocardiograma, y el área de la válvula mitral. Se hace esta ecuación y con base en el score vamos a predecir el beneficio de la intervención y la sobrevida. ¿Qué tantos pacientes van a sobrevivir? ¿A cuánto mide la sobrevida? A un año aproximadamente. Un score mayor a menos 0.35, esto es bajo, predice que hasta un 90% de los pacientes, con veracidad, de cada evento estocástico, va a sobrevivir a la reparación biventricular. Esto resulta muy importante porque aquellos pacientes en quienes el score suele ser inferior y por tanto menor al 90%, vamos a preferir optar por un manejo intravascular, un manejo mínimamente invasivo, u optar por algún manejo paliativo en casos muy severos donde sea inviable algún tipo de reparación por la calidad de vida o la condición del paciente. Ahora bien, este es el procedimiento que se está realizando recientemente con algunas modificaciones. Es el procedimiento de Ross, en el cual se hace un injerto autólogo de la válvula pulmonar a la válvula aórtica. Esto, por supuesto, conlleva dificultades técnicas y anatómicas, como es la reinserción de los ostium de las coronarias. Se reimplantan a lo que era la raíz, la salida del tronco pulmonar, y se implantan, como pueden ver en la gráfica C a la derecha, se reimplantan en la pulmonar, donde iba la válvula aórtica, y se insertan los ostium de las coronarias. Usualmente este último detalle, el ostium de las coronarias, suele brindar la mayor tasa de complicaciones en el posoperatorio. Pueden hacer disecciones de la anastomosis coronaria, y pues esto por supuesto que resulta catastrófico para estos pacientes. Sin embargo, la mortalidad intraoperatoria varía entre un 0 a un 18%, fíjense que es una variabilidad muy alta, probablemente atribuible a la experiencia de los centros y a la capacidad técnica de los cirujanos. La sobrevida a los 5 años es también ostensible, entre un 60 a 100% de los pacientes sobreviven a los 5 años, y la reintervención a los 10 años suele ser menor al 30%, lo cual lo podríamos categorizar como una reintervención o una tasa de reintervención baja. A la derecha encontramos una anatomía macroscópica de una válvula bicúspide. Así es como se vería una válvula bicúspide. Perfecto. A las consideraciones anestésicas que nos competen, disminución del área y por tanto una obstrucción del flujo van a llevar a hipertrofia ventricular izquierda concéntrica desde la formación de la válvula aórtica, es decir, desde la semana 5 a 7 del
de la gestación. Por tanto, así no lo creamos, podemos enfrentarnos a una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica como la puede tener un paciente de 60 años con hipertensión arterial de larga data. En ese orden de ideas, el mismo principio rige en este contexto, y es, hay un aumento de la demanda de oxígeno por un aumento de las fibras miocárdicas y probablemente una disfunción diastólica que va a disminuir la reserva coronaria del miocardio. Así pues, en los pacientes crónicos que no son llevados inmediatamente porque no son severos, es eminentemente la única razón, pues va a haber un aumento de la poscarga pulmonar dado una falla ventricular derecha, digamos, secundaria a la falla izquierda. Esto es importante recordarlo, las curvas de tiempo y presión y de volumen y presión para la válvula aórtica. A la derecha encontramos la de volumen y presión. Fíjense que es una gráfica con un aumento de la presión. Tiene una presión pico altísima y por tanto ese ventrículo se va a hipertrofiar. Esto es netamente fisiología para recordar el porqué de la hipertrofia ventricular concéntrica. Y por supuesto vamos a tener una presión de pulso disminuida con un aumento de la sistólica, un aumento craso de la sistólica, y la diastólica también va a buscar elevarse para mantener ese retorno anterogrado de las coronarias en un miocardio que está netamente hipertrofiado. Los pilares del manejo anestésico van a ser la adecuación de la oferta de oxígeno al miocardio. Esto resulta fundamental en los pacientes con una masa ventricular importante, así como en los pacientes adultos. Este mismo principio se adapta a los pacientes pediátricos. La optimización del gasto cardíaco a expensas de la precarga. Recuerden que un aumento concéntrico de la masa ventricular conlleva, por definición, a una disminución de la cámara, del infundíbulo y, por tanto, de la capacidad de llenado del ventrículo. En ese orden de ideas, mantener frecuencias cardíacas normales a bajas, aumentando el tiempo de llenado y la perfusión coronaria, puesto que la diástole es 2/3 del ciclo cardíaco, serán fundamentales para mantener la indemnidad de ese miocardio. Y lo que usualmente es el estándar del manejo es un abordaje con altas dosis de opiáceos en pacientes predominantemente inestables y evitar, esto resulta importante, la noradrenalina, puesto que su efecto, por más de que no sea predominante, su efecto beta 1 puede resultar arritmogénico y no queremos aumentar una inotropía y una cronotropía en un corazón que evidentemente tiene una disfunción diastólica y que necesita suficiente tiempo para llenarse, porque la contractilidad va a estar conservada. Bien, eso es el principio de la estenosis aórtica. Vamos ahora a hablar de otra patología que no es infrecuente, la coartación de la aorta. Es por definición una estrechez a nivel del istmo aórtico. Ya vamos a ver anatómicamente a qué hace referencia este istmo. Está en relación con el ductus arterioso porque se denomina una anomalía o una malformación yuxtaductal. Hasta un 60% están acompañados de una válvula aórtica bicúspide. Fíjense que lo mencionamos en el caso anterior y resulta importante tenerlo en cuenta en pacientes con coartación. 6 de cada 10 pacientes con coartación tendrán una válvula aórtica bicúspide. Usualmente pueden ser corregidos ambos defectos al mismo tiempo si se ve la necesidad. Ahora, los defectos septales del ventrículo también corresponden a un porcentaje importante de defectos concomitantes con la coartación aórtica. Y nuevamente vuelve y juega el síndrome de Turner, la monosomía del X, representa hasta un 15% de los pacientes con coartación aórtica. Nuevamente, un poco de epidemiología. Cada 4 de cada 10.000 van a tener coartación aórtica aislada, no es tampoco infrecuente. La relación entre hombres y mujeres ahora disminuyó, no es tan notoria como la estenosis aórtica, es de 1.5 a 1. Si seguimos sufriendo más de coartación los hombres, hasta un 50% de pacientes van a contar con otro defecto congénito. Ya hablamos de cuáles son los más frecuentemente asociados. Y este dato es muy importante porque se ha visto en series y en estudios retrospectivos de mucho tiempo
la mortalidad supera los 50, el 90% a los 50 años, es decir, crónicamente tiene un impacto importante en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Ya vamos a ver por qué, puesto que se asocia a muchas complicaciones si no se corrige. Y este dato también resulta importante, indistintamente a si se corrige o no se corrige. Los pacientes que sufrieron o sufren de coartación de la aorta están predispuestos a sufrir de hipertensión arterial, enfermedad coronaria y aneurismas cerebrales, predominantemente de la arteria comunicante anterior. Esta es una gráfica a la izquierda, anatómica de la coartación de la aorta. Fíjense que el istmo hace referencia a la contigüidad inmediatamente después de la salida de la arteria, la subclavia izquierda. Posterior a ello encontramos la coartación. Por eso, fíjense que está el ligamento arterioso y se denomina, cuando tenemos el ductus arterioso aún permeable, una patología o una malformación yuxtaductal. Al lado derecho encuentran una gráfica que me pareció muy ilustrativa, que evidencia en cuestión de cámaras y de circuito la coartación que genera. Y es justamente un aumento de las presiones y una disminución del flujo, respectivamente, a la salida de las tres principales arterias de la aorta, las tres principales ramas del callado, y una disminución a la continuidad de la aorta, es decir, la aorta descendente. Esto va a ser muy importante justamente por esto, porque vamos a tener síntomas en función de cómo se ubique la coartación, muy característicos y que semiológicamente son ricos. Al lado izquierdo evidenciamos una coartación que es inmediatamente después de la salida de la subclavia y que genera hipertensión arterial en ambos miembros superiores y pues por supuesto en los vasos intracraneanos, en el polígono de Willis, y una disminución de la presión arterial por debajo de la coartación. Vamos a tener claudicación muchas veces en estos pacientes, una hipoperfusión de todo lo que es inferior a esta coartación, llámese vasos esplácnicos, vasos renales y los vasos de los miembros inferiores. Y un subgrupo tal vez menos frecuente, pero también importante tener en cuenta, y es cuando la coartación se da entre la carótida izquierda, la carótida común izquierda, y la subclavia izquierda, generando así una, entre comillas, por supuesto, normal tensión arterial en el miembro inferior, miembro superior izquierdo, y la hipertensión, digamos que restringiéndola al brazo derecho, al miembro superior derecho y a los vasos cerebrales. Estos son hallazgos que suelen verse en la coartación. Fíjense a la derecha en una TAC cómo se ve claro el defecto, y a la izquierda en la radiografía de tórax. Este suele ser un signo importante, como las costillas sufren deformaciones, concavidades, secundario a esa hipertensión de las arterias intercostales que presionan contra ellas. Por supuesto, ya les mencioné la hipertensión, cómo se presenta, la claudicación de los miembros inferiores y dos datos fundamentales a tener en cuenta: la hipertrofia ventricular izquierda y una falla cardíaca que va a ser inminente si no se corrige, y la tendencia a hacer disección aórtica, aneurismas de la aorta torácica predominantemente y aneurismas cerebrales. Esto ya lo habíamos mencionado, pero resulta fundamental recordarlo. La falla cardíaca derecha e hipertensión pulmonar puede presentarse, aunque no es lo más frecuente, y la cianosis de miembros inferiores, aquello que denominamos la cianosis diferencial, es muy importante también. ¿Cómo se puede tratar, cómo se puede reparar este defecto anatómico? Tres principales maneras. La primera de ellas es la dilatación con balón, la segunda es la implantación de un stent en la coartación, y la tercera el reparo quirúrgico por vía abierta. Si bien no existe consenso sobre las tres intervenciones, es muy fácil guiarse de los siguientes datos para decidir en cuál paciente es mejor cada una de las anteriores. El primer dato importante: la dilatación con balón requiere ser reintervenida hasta en un 80% de los casos. Es decir, si es un paciente que probablemente tiene una calidad de vida muy buena y tiene una buena reserva funcional,
Reintervenir lo va a hacer aumentar su morbilidad y potencialmente su mortalidad. Por tanto, buscar una solución definitiva puede ser óptimo. Ahora bien, si buscamos un abordaje mínimamente invasivo en un paciente mayor, por ejemplo, que no ha sido manejado a lo largo de su vida, esta puede ser la mejor opción. La reintervención en reparo quirúrgico, por el contrario, fíjense que es menor al 20%, una cifra mucho más condonable a lo que era el 80% de la dilatación con balón. Y este dato también resulta importante para los casos más severos, y es que en pacientes menores a 1 año, la redestenosis y el riesgo de aneurismas de la aorta por su alto crecimiento en el primer año aumenta con la dilatación con balón. Por tanto, parece ser preferible o implantar un stent en estos pacientes menores a 1 año o optar por un reparo quirúrgico de antemano. Este es justamente un reparo quirúrgico en un paciente que tiene un ductus pequeño. Probablemente no tiene una coartación muy severa que, digamos que restringe el flujo, pero aún así permite que el ductus no se haya engrosado muchísimo. Vemos como en la gráfica de abajo, en la B, se deben disecar pues, los nervios frénico y vago y se hace una sección del ductus arterioso, una sección de la aorta, se escinde esa coartación y se genera una anastomosis del callado con la aorta descendente. Esto es otro contexto, un paciente que es llevado con un ductus muy grande, en una coartación muy severa. El paciente nuevamente justamente se disecan los nervios frénico y vago, se descinde y se libera el ductus arterioso, usualmente suele ligarse de manera proximal a la salida del tronco pulmonar para que no existan turbulencias y flujos anormales. Y este dato es importante. En estos pacientes que tienen un ductus muy grande, en el cual la aorta, el callado tiene un flujo muy pequeño, se prefiere hacer una anastomosis terminolateral. Es decir, la aorta descendente se une con la longitud de la aorta en el callado. No es una término terminal, sino en el costado, digamos, longitudinalmente al callado, se hace la reparación. Aquí está otra técnica que puede utilizarse, y la cual consiste en seccionar un poco la subclavia izquierda a fin de que no exista una tensión anastomótica alta. Y aquí hay un dato que resulta importante, y es que las variaciones en la técnica se ha visto que no impactan demasiado en los desenlaces, probablemente porque el circuito en últimas puede adaptarse con el tiempo, y se prefiere utilizar la técnica con la cual el cirujano y el centro tengan más experiencia y se sientan más cómodos. Asimismo, últimamente revisé que se están utilizando parches de Dacron como una alternativa a estos defectos de cobertura, prácticamente de cobertura, por decirlo de alguna manera, cuando se requiere utilizar la subclavia, para así aumentar el sustrato y que el flujo sea mucho más laminar y el riesgo de disección y de aneurismas se reduzca. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en estos pacientes? Pues por supuesto, dijimos que es una cardiopatía ductus dependiente. La prostaglandina E1 va a ser fundamental como un mediador hemodinámico y de soporte. Ahora, en el manejo preoperatorio, el soporte inotrópico y los diuréticos para disminuir la presión diastólica y aumentar la sistólica van a ser fundamentales. La ventilación mecánica invasiva puede tener un rol muy importante en descargarle el trabajo al ventrículo izquierdo en pacientes que tienen coartaciones muy, muy severas. Y en el intraoperatorio se suele buscar disminuir la acidosis metabólica para mantener la función contráctil del corazón. Ahora, esta puede ser una afirmación a la cual se le diga, eso lo hacemos hasta en una apendicectomía, buscar disminuir la acidosis metabólica, por supuesto, pero tiene un fin importante, y es, estos pacientes tienen una coartación en la aorta justamente al final del callado. Lo que se ha visto es que la impedancia, que es la resistencia al flujo pulsátil, puede afectar mucho a los pacientes que tienen una depresión miocárdica intraoperatoria y dejar secuelas como de isquemia esplácnica e isquemia renal, aumentando así las tasas de falla renal y necesidad de diálisis posoperatoria. Por esto puede resultar
un dato prácticamente que se puede obviar, pero disminuir la acidosis metabólica puede ser fundamental. Y finalmente, un acceso arterial derecho. Recuerden que la mayoría tiene variaciones en la tensión arterial. Suele ser ideal catéter venoso central y un NIRS para la monitorización necesaria de los procedimientos, puesto que, como les dije, las presiones cerebrales, las presiones arteriales cerebrales suelen estar muy aumentadas y en estos pacientes cualquier signo de daño neuronal puede tempranamente, si es diagnosticado tempranamente, ser corregido. Algunas series de pacientes, por supuesto que prefieren que la temperatura sea menor a 35 grados, puesto que más allá de la isquemia o hipoperfusión a la que ya están sometidos estos pacientes por su anatomía, en el intraoperatorio puede aumentarse el riesgo de isquemia medular, dado la hipoperfusión de la aorta descendente, y la temperatura puede ser un aliado. Los inhalados, muchas veces se habla de que no deberían utilizarse, pero en los pacientes que posterior al retiro del clamp aórtico puede disminuir la poscarga. Un problema que hay en estos pacientes es que sufren una depresión miocárdica, como ya les mencioné, para disminuir la acidosis, una depresión miocárdica que perpetúa la hipoperfusión y por tanto los inhalados al disminuir la poscarga pueden ayudarnos a mantener el gasto cardíaco y la perfusión tisular distal. Y nuevamente la terapia hídrica, esto digamos que es más de lo mismo, mantener el gasto cardíaco aquí a expensas de la precarga, no poscarga, para prevenir la hipotensión y la hipoperfusión secundaria a la remoción del clamp. Y en el postoperatorio, muy importante, una de las complicaciones frecuentes es la hipertensión sostenida, para lo cual los sinodilatadores como el milrinone o el levosimendan han mostrado tener algo de efectividad. Bien, estamos ya llegando a la última de las patologías de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Esta es tal vez la más compleja, pero también la más interesante, es la interrupción del arco aórtico. Este es el artículo principal en el que me basé, porque la literatura, debo decirles, es algo escasa. Esto es del 2018, pero bueno, muy recomendado además. Es una cardiopatía infrecuente, por supuesto. No sé si todos hayan escuchado hablar de ella, pero se presenta en menos del 1% de todos los defectos congénitos del corazón. Representa menos del 1%. La gran mayoría se asocian a el síndrome de DiGeorge. Es una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 22. Es una enfermedad que tiene una constelación de síntomas y malformaciones asociadas a defectos craniofaciales. En la formación, pues, por supuesto que no hemos revisado la embriología en detalle, pero los arcos faringios y los arcos aórticos están en relación con la anatomía craniofacial y de las ramas de la aorta. Por eso vamos a ver por qué es tan importante en este síndrome. Entre el 50 y 90% de los casos se asocian a defectos del septum interventricular. Hasta el 90% de los casos, ya les dije, de comunicación interventricular. Y vuelve y juega, esta patología que vuelve y resurge, la válvula aórtica bicúspide hasta en un 65%. Muy, muy prevalente. Por supuesto, dado que es una patología infrecuente, severa y con una alta morbilidad, se ha visto que en el primer año de vida, si no es corregido adecuadamente el defecto, hasta un 90% de los pacientes pueden morir. La relación entre la resistencia pulmonar y la sistémica, esto va a ser muy importante, es lo que determina cuando se acompaña de una CIB el flujo. Ya el doctor Beltrán y el doctor Rincón hablaron en sus charlas de la importancia de la relación de ese cociente o razón QP-QS cuando la resistencia pulmonar y sistémica están en juego, y puede ser muy problemático que la resistencia pulmonar sea baja y que se aumente el QP-QS. Puede ser muy, muy catastrófico. Ya vamos a ver por qué cuando les muestre la anatomía que circunda esta malformación. Las manifestaciones clínicas, ¿cuándo se vuelven evidentes? Cuando hay un cierre del ductus. Nuevamente, esta es la tercera de las que revisamos hoy, cardiopatías que se asocian a una dependencia del ductus. Y por supuesto se va a ver, como su nombre dice, interrupción del arco aórtico, y si se cierra el ductus hay una catástrofe, un colapso cardiovascular. La saturación
de oxígeno productal es mayor a la posductal, por lo que puede haber cianosis diferencial, esto es muy importante, y se genera un robo pulmonar del flujo sanguíneo. Esto es un fenómeno muy característico de estos pacientes en los cuales hay un aumento del flujo pulmonar, ese QPQS aumenta, y se genera una hipotensión diastólica posductal. ¿Qué quiere decir eso? Diastólica posductal. Entonces la resistencia vascular periférica arterial, la pulmonar está normal, pero la posductal en la aorta por lo menos y en todas las arteriolas, vasos de resistencia, se genera una hipotensión. Y esto va a generar una catástrofe multiorgánica porque los pacientes hacen una isquemia intestinal, renal, hacen injuria hepática y bueno, pueden hasta perder una extremidad si no son adecuadamente manejados a tiempo. Ahora bien, esto sí ya es la anatomía y la clasificación actual de la interrupción del arco aórtico. Hay tipo A, tipo B y tipo C. ¿A qué corresponde? A qué tan distal se encuentra de la raíz. Entonces, la más distal va a ser la tipo A, la cual se va a encontrar en el istmo. La tipo B va a estar en el arco distal, entre la subclavia y la carótida común. Y la tipo C, la más proximal, va a estar proximal al origen de la carótida común, entre el tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda. Hice esta tabla para que sea tal vez más fácil identificar el tipo del defecto. Esta es la primera, la tipo A. Recuerden que la primera es la más distal. Se da en el istmo, es decir, que las tres ramas principales del callado alcanzan a ser desprendidas de la aorta misma. Por supuesto, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda común y la arteria subclavia izquierda. Esta da cuenta de 15 a 25% de los casos. La variación es alta, puesto que los reportes y las series de caso no son muchas. La tipo B, que es la más frecuente, entre un 70 y un 80%, fíjense que alcanza a dar dos de sus principales ramas el callado aórtico, que son el tronco brachiocefálico y la carótida común izquierda. Fíjense que la subclavia está saliendo de la aorta descendente, que en este caso, en este defecto, es rama del tronco pulmonar. Y de ahí se desprende, y pues por supuesto diverge, la subclavia izquierda. Y finalmente, la más infrecuente de las tres, la más proximal, el defecto más proximal, en la cual solo el tronco brachiocefálico alcanza a desprenderse de la aorta ascendente, prácticamente que sin callado, puesto que el callado se origina desde el tronco pulmonar, de la intersección, y de ese tronco pulmonar y esa aorta descendente pulmonar, es que se derivan la carótida común y la subclavia izquierda. Entonces, la complejidad que representa entender la anatomía de estas malformaciones. Ahora bien, el diagnóstico de las características clínicas suelen darse predominantemente a través de un angiotac, un ecocardiograma o una recientemente estudiada resonancia magnética cardíaca. Esta última es la que actualmente se considera el gold standard en centros de alta complejidad, puesto que brinda una anatomía muy clara que permite detallar de manera concreta sin irradiar al paciente cómo va a ser la anatomía del paciente y por lo tanto planear el abordaje quirúrgico de la mejor manera posible. Clínicamente, falla cardíaca, cianosis diferencial e hipotensión diastólica suelen ser los primeros indicios en los pacientes menores a un mes. Sin embargo, como pueden darse cuenta, son hallazgos que podemos encontrar en muchas cardiopatías congénitas. Por tanto, el diagnóstico temprano resulta fundamental, resulta crítico para que estos pacientes puedan tener una buena calidad de vida posterior a su manejo, por supuesto. Y una vez diagnosticada, la prostaglandina, para depender del ductus, el manejo inmunotrópico y la prevención de la acidosis suelen ser muy, muy importantes. La prevención de la acidosis aquí, a diferencia del caso anterior de la coartación aórtica, cumple dos funciones predominantemente. La primera, por supuesto, disminuir la depresión miocárdica, y la segunda, que suele ser frecuente en el postoperatorio de estos pacientes, disminuir el riesgo de trombosis, puesto que como están siendo seccionadas tantas arterias, tantas venas, tantos vasos de calibre grande, hay una hiperactivación de la coagulación que puede generar, en principio, efectos trombóticos y, en segundo lugar, sangrado, como una coagulopatía intravascular diseminada.
Ahora bien, esto tal vez va a ser algo difícil de entender, qué es lo que se está realizando en esta operación. A su lado izquierdo pueden ver cómo se desprende del tronco pulmonar. Permítanme, voy a anotar para que sea más claro aún. Cómo se desprende la aorta descendente del tronco pulmonar. Y aquí está marcado justamente la incisión, dónde se va a hacer, dónde se va a desprender esa aorta descendente para poderla anastomosar con este callado, que fíjense que tiene un calibre menor. Tiene un calibre menor justamente por ese subdesarrollo que ha tenido. En la lámina B, a su derecha, pueden evidenciar cómo ya se ha seccionado esa salida de manera proximal, esa salida de la aorta descendente, y se alista la sección del callado para hacerlo nuevamente, como lo demostramos en la coartación aórtica con un ductus muy grande, de manera terminolateral. Esto es muy importante para mantener la tensión de la anastomosis baja y por tanto que el éxito de la cirugía sea mayor. Esto es un dato importante. Bien, aquí ya se puede ver anastomosada el tronco, bueno, no el tronco, la aorta descendente que se desprendía del tronco al callado natural, al callado anatómico, mucho mejor. Y bueno, no lo mencioné, pero estos pacientes suelen estar en un arresto circulatorio completo. Estos pacientes, creo que sí lo tenía más adelante, bueno, estos pacientes suelen ser llevados a un arresto circulatorio total con canulación bicava y canulación biarterial en el atrio derecho y también y en la aorta en el callado, puesto que la descendente se desprende de la pulmonar, no se puede poner en la descendente, sino en el callado, previo a la salida del tronco brachiocefálico. Y las consideraciones anestésicas, por supuesto, en estos casos resulta crítica la organización de un equipo cardiovascular con experiencia, que existe un planeamiento claro de la intervención quirúrgica, inclusive con el paciente, con el doctor o el tratante que lo vaya a manejar de manera crónica, puesto que esto ya está siendo considerado una enfermedad crónica, y tener planeada el recibimiento en UCI del paciente. La monitorización invasiva arterial derecha suele ser el gold estándar para la presión arterial invasiva, mientras que la presión no invasiva suele ser un buen indicador del robo diastólico pulmonar. Recuerden que estos pacientes, si se disminuye mucho la resistencia pulmonar, el flujo sistémico se va a caer y por tanto los miembros inferiores pueden ser un indicador temprano de que el pulmón está robándose el gasto y por tanto generar una hipotensión a nivel esplácnico, una hipoperfusión a nivel esplácnico y a nivel renal, que puede ser catastrófica en el posoperatorio y para el paciente en general. Un ecocardiograma transesofágico se sugiere, pues por supuesto se sugiere, pero resulta prácticamente obligatorio. Saturación de oxígeno en ambos miembros superiores, puesto que tenemos pre y postductal, la saturación. Temperatura timpánica y rectal. Y esto es a lo que obedece lo que les estaba comentando, de que estos pacientes son llevados a un arresto circulatorio total. Fíjense en la última afirmación, casi todos los centros que están realizando reparo de estos defectos tan complejos están llevando a sus pacientes hasta 18 grados centígrados o menos, están generando un arresto circulatorio completo. Por lo mismo, se recomienda el uso del NIRS como una monitorización neurológica invasiva, no invasiva, perdón. El uso de FiO2 bajas, esto resulta tal vez paradójico o difícil de entender, pero recuerden que el robo pulmonar es una complicación que no queremos en estos pacientes. Por tanto, FiO2 bajas y frecuencias respiratorias bajas para no hiperventilar y aumentar la dilatación arterial pulmonar resulta muy importante. Los centros que están realizando estas correcciones inducen a los pacientes con opiáceos a dosis altas o benzodiazepinas. Si bien ellos escriben que los inhalados no se contraindican de manera absoluta, hay que tener cuidado con la tensión arterial. Nuevamente la diastólica nos está brindando la gran mayoría del flujo sistémico y por tanto no queremos disminuirla ostensiblemente. Y el bypass, nuevamente como les decía, 2 cánulas arteriales. Creo que me había equivocado diciendo que no era aorta descendente, pues sí va a aorta ascendente y descendente, previo al arresto circulatorio total. Y bueno, ya les había mencionado aquello de la
de la temperatura menor a 18 grados centígrados. Nuevamente, el recalentamiento, esto pues aplica para todos los tipos de cirugía, pero en este caso, tal vez importantísimo recalcarlo, disminuir la acidosis y la coagulopatía. Se recomienda el uso de terapias transfusionales guiadas por metas, como un tromboelastograma convencional o un ROTEM. Y en los pacientes con síndrome de George, recordemos que esa es una de las principales causas sindromáticas, ellos sufren de hipocalcemia. ¿Por qué? Porque los arcos faringios también dan lugar a la embriología de las glándulas paratiroides superiores e inferiores. Y por tanto, no tener calcio puede generar una coagulopatía inesperada en estos pacientes y el calcio suplementario puede ser un recurso que nos salve de cualquier catástrofe. Finalmente, en el posoperatorio se recomienda evitar la hipertensión para que las anastomosis para que tantas anastomosis puedan soportar, y la optimización de un gasto cardíaco a partir de milrinones. Fíjense que ahora lo que queremos en el posoperatorio es una vasodilatación pulmonar, puesto que ya hay un flujo sistémico restaurado y puede existir lo que se denominaría una paradójica elevación de la tensión sistémica con una caída del gasto pulmonar. Justamente por eso el milrinone, que es un hipnodilatador, puede servirnos en estos posoperatorios. El pronóstico de estos pacientes, así sea una cardiopatía infrecuente, hay series de casos que demuestran que hasta un 100% de los pacientes, este es un dato que me pareció fundamental compartirles, tiene sobrevida del 100% a un año. Es decir, que el 100% de los pacientes que están siendo operados en centros de alta complejidad sobreviven a un año y hasta un 80% a los 5 años. Estos dos datos en particular provienen del Children's Hospital de Arkansas, en Estados Unidos, un centro donde se están realizando recientemente muchas cirugías cardíacas de defectos congénitos, y estos son, pues, evidentemente, datos interesantísimos. La tasa de reintervención es de hasta un 40%, 20 un 40%, por cualquier motivo asociado al defecto primario. Ahora bien, estos pacientes suelen ser reintervenidos porque tienen malformaciones diferentes al defecto primario, pero estos no están siendo tomadas en cuenta en estos datos del 20 al 40. Ahora, hasta un 65% requiere de manera casi que obligatoria, recuerden que les mencioné esta misma prevalencia, esta misma cifra, de la válvula bicúspide. La válvula aórtica bicúspide, pues es un procedimiento prácticamente que inminente en estos pacientes, puesto que dejarlos a su suerte con esta válvula bicúspide puede ser catastrófico en un escenario que no podemos prever. Y finalmente, esto es un último dato que se ha visto que puede ser útil para predecir a estos pacientes, que recuerden que están siendo tratados como una enfermedad crónica, y es que hay una asociación que se ha visto en estudios retrospectivos de que un menor diámetro del anillo aórtico, del anillo fibroso aórtico, se asocia a una mayor tasa de reintervenciones. Por tanto, esta válvula bicúspide podría llegar a ser importante repararla inmediatamente en el intraoperatorio del defecto primario. Sin embargo, insisto, este es un dato que apenas se está estudiando, apenas es retrospectivo el hallazgo, y por tanto no es una indicación absoluta la reparación en un primer tiempo quirúrgico de esta malformación concomitante. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Nos extendimos 20 minutos de la hora, pero muchas gracias por su atención. Hermano, lo que pasa es que el tema era bastante sustancioso. Sí, señor. Sí, es un tema duro, muy bien revisado. Felicitaciones. Entenderlo no es fácil, se lleva mucho tiempo. Y me gustaría escuchar preguntitas, dudas. Mientras las piensan, quiero contarles que en la interrupción del arco aórtico, cada vez utilizamos menos hipotermia profunda del resto circulatorio. Tratamos de utilizar doble canulación a nivel, digámoslo entre comillas, a nivel alto y a nivel bajo. Se levanta el corazón y por detrás del corazón se meten en la aorta, ponen una cánula, la otra cánula arriba, y eso permite que podamos tener flujo anterógrado a nivel central, sistema nervioso central,
y flujo distal, de manera que pues la hipoperfusión o la aperfusión va a ser mucho menos. Me ha parecido, lo he empezado a utilizar con el cirujano que estoy trabajando, bastante bueno, y le evita a uno todos los problemas de la hipotermia. Entiendo, doctor. ¿Qué tan frecuente es en nuestro medio esta malformación, la interrupción del arco aórtico? ¿Usted cuántas ha visto, doctor? ¿Muchas o por el contrario casi pocas? Pues mira que la interrupción del arco aórtico, como nos mostraste, va casi siempre con C y B, Sí, señor. y no es infrecuente. Para nuestro medio es más frecuente los problemas del lado derecho. Entiendo. Del lado izquierdo son menos frecuentes, pero interrupciones del arco aórtico, digamos que en el último año y 3 meses que estamos en la misericordia, hemos operado 3 pacientes. Y de lo que operamos por fuera, un par de pacientes más. O sea, en el último año puedo haber operado unos 5 casos de interrupción del arco aórtico. No es tan extraño. Sí, siempre es 5 es una buena muestra, doctor. Sí. Y una cosa más, a resaltar que el referente que citaste es Nelson Burbano, que fue alumno de nosotros, un tipo que fue staff en Boston y ahora es staff en Cleveland y es un tipo muy brillante y siempre dispuesto a Nelson, ayudarnos en lo que sea. entiendo, doctor. Qué bueno. Gran amigo. Cristian, Sí, doctor. preguntas, Cristian. Esta revisión estuvo heavy. No, realmente me Bastante. pareció muy completa, muy didáctica y claro, no, pues son temas muy complejos, pero una muy buena información y agradecer por la charla. Muchas gracias. Gracias, Cristian.